Bueno, muy buenas tardes, apreciados asistentes a este diplomado. Saludándolos de nuevo a los que de pronto no pudieron asistir a la primera sesión. Mi nombre es Juan José Rey Serrano. Soy médico epidemiólogo, bioeticista. Soy docente de investigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Facultad de Salud, y también actualmente me desempeño como secretario de Salud del municipio de Bucaramanga. Es un placer estar compartiendo con ustedes estas horas, 10 horas que tenemos en donde hemos venido con el profesor Miguel Ochoa trayendo a colación unos temas que son bien interesantes para todos los profesionales, especialmente los que trabajamos en áreas de la salud, en empresas también del sector salud, estos temas de la bioética. Pues les recuerdo que la dinámica es de una charla que voy a ofrecer. Hoy vamos a hablar de todo un componente que me parece que es bien interesante relacionado con los avances de la bioética en el mundo de la investigación. La ética en la investigación científica es un tema muy interesante. Porque a pesar de que no todos los que estamos asistiendo a esta reunión tenemos vínculos directos con temas de investigación, sí estamos permanentemente recibiendo mucha información, mucho conocimiento, artículos, noticias, etcétera, relacionadas con el desarrollo de investigaciones científicas. Todos sabemos que, como nunca antes, el ser humano pues ha desarrollado toda un aparato de capacidades, talento humano, procesos dedicados a la investigación, a la generación de nuevo conocimiento. Entonces es un tema donde también tenemos que tener en cuenta pues cuáles son los alcances bioéticos, cuál es el racionamiento ético alrededor de la investigación. Nos parece que es un tema importante. Muy bien, por el chat alguno me puede copiar si está escuchando bien, si está bien la comunicación para poder continuar. Bueno, muy bien, Robinson, muy amable. Muchas gracias. Entonces, vamos. Yo voy a apagar un poquito aquí mi cámara. Voy a compartir pantalla y vamos entonces a iniciar nuestra presentación. ¿Alguien también me puede escribir si están viendo la presentación ya? ¿Ya se ve la presentación en la pantalla? Muy bien. Ok, muchas gracias, Sandra y Albeiro. Vamos entonces a ponerla en la pantalla completa. Perdóname que no me deja. Listo. Muy bien, entonces continuamos con nuestro diplomado en calidad profesional y personal. Claves para la sostenibilidad del sistema de salud, calidad profesional y personal. En esta ocasión revisaremos temáticas relacionadas con este mundo de la generación del conocimiento. Un mundo cada vez más al alcance de todos nosotros. Hace 30 años, investigar era todo un cuento, era dificilísimo, era para ciertos nerds. Hoy por hoy estamos en una sociedad que tiene al alcance muchos temas, mucho conocimiento, muchos grupos, muchos equipos de trabajo, mucha tecnología con toda la posibilidad de investigar. Claro, países
que son muy avanzados, que tienen unas líneas de trabajo muy fuertes, países que no tenemos todavía unas presencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del nuevo conocimiento, pero que estamos creciendo a pasos agigantados. Como les comentaba en la primera encuentro, pues hay que iniciar también mirando como ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en las 3 últimas décadas, en este siglo XX que acabó y este siglo XXI que está comenzando? Bueno, ya vamos en 22 años del siglo XXI. Pero ¿qué sucedió en estos 50 años? Pues lo primero, que lo veíamos también en la primera clase, es la proliferación de cosmovisiones, ¿no? Hoy por hoy, las sociedades, los países, tienen cosmovisiones diferentes. Hoy nosotros nos hemos dado cuenta de una serie de, sí, de comprensiones, de visiones que tienen en diferentes latitudes, muchas veces influenciadas por criterios de orden religiosos, por criterios de orden de cómo debe ser el desarrollo, el modelo económico, para dónde debe ir el ser humano, cuál es el criterio que se tiene de bienestar, cuál es el criterio que se tiene de desarrollo. Pero es innegable que en estos 50 años, si hay algo que es muy claro, que lo estamos viviendo, es este tema de la globalización. Es decir, dejamos de ser una aldea, como se dice, y hacemos parte de un mundo mucho más grande. Hoy en día, por ejemplo, nosotros esperábamos cada 4 años como para vernos las caras con otros países en un mundial de fútbol. Hoy en día, en esos mundiales de fútbol bueno, no he podido ver muchos partidos, pero lo que me cuenta mi hijo es que pues ya no es una novedad tan grande y en esos partidos pues ya se conocen los jugadores porque de tiempo atrás ya se sabe dónde juegan, en qué sitio viven. Es una forma mucho más global de entender todo, de comprender todo en la cultura, en todas las expresiones artísticas. Es muy globalizado el tema. En lo que tiene que ver con la formación, la educación y precisamente también en la investigación. Hoy es muy fácil encontrar grupos de investigación en donde los investigadores están en diferentes sitios, en Inglaterra, en Estados Unidos, aquí en Colombia, comparten con Brasil, arman un network, redes, se puede trabajar muy fácilmente, etc. Y eso ha dado la posibilidad de que la velocidad de los avances científicos y tecnológicos pues esté a la orden del día. Es increíble. Por ejemplo, no más la industria farmacéutica. Todos los días sale un nuevo medicamento. Todos los días los médicos que hacen clínica tienen que estar a la vanguardia. Se demoran 6 meses y ya llega una nueva molécula que tiene más eficacia, que tiene menos eventos adversos, que es más segura, que es más práctica, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble cómo los avances tecnológicos van a una velocidad gigantesca. No más, por ejemplo, recordemos cuánto se demoró la sociedad en hacer la vacuna contra el COVID. Una cosa en tiempo récord. Sí, claro, con algunas normas que salieron de permisos que dieron las autoridades sanitarias de emergencia, ¿no? O sea, no fuera que hicieran todas las fases de ensayo clínico de investigación, pero sí montar una vacuna en un virus que era muy novedoso y hacerlo en el transcurso de un año es una cosa récord. Claro, tenemos estos avances, pero tenemos también una complejidad de la problemática social. O
sea, lo que estamos viviendo, nomás nuestro país para ponerlo de ejemplo en materia de desigualdad, de inequidad, de corrupción, de pobreza, es enorme. Y las desigualdades se han ampliado más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque, porque nosotros también tenemos que tener en el visor que la investigación científica tiene que buscar la manera de mejorar esta compleja situación que se da en muchos países de pobreza. Si la investigación no ayuda a acabar la pobreza, pues hay que preguntarse para qué investigo, a reducir las inequidades. Entonces, en países como Colombia, hacer investigación científica pasa por una investigación que sea pertinente a la problemática social que vivimos. Eso es un elemento ético. Investigar para querer mejorar la sociedad, para cerrar brechas, eso es una investigación que se requiere. Hay que tener en cuenta también en este contexto la gran asimetría que existe en términos económicos entre países. Tenemos clarísimo las diferencias que hay entre el norte y el sur, países ricos y países pobres, y de igual manera, pues detrás de esas asimetrías económicas también hay asimetrías en muchos temas de orden social, en salud, en educación, en transporte, en vías, en industrialización, etcétera. Y estas asimetrías se han acentuado. O sea, los países ricos se han vuelto más ricos, más poderosos, y los países pobres, pues uno aspiraría a que salieran de pobres más rápido y resulta que no. Resulta que el camino hacia el desarrollo, pues ha sido realmente muy lento. Entonces, pues hoy por hoy, más de la mitad de la población vive con $2 al día, que eso, pues, no son 10.000 pesos para vivir. Y estamos hablando de un porcentaje de personas muy elevado. La mitad de la población solo vive del diario, de conseguir para comer. Aquí en Colombia están saliendo cifras de que mucha gente, más de la mitad de la población, solo tiene 2 comidas al día, algunos una sola, una comida diaria. Entonces, son temas que tienen que hacer parte de la agenda de lo que tiene que ver con el cambio, la transformación, el desarrollo del conocimiento. Hay nuevas enfermedades, acabamos de pasar esta pandemia, que la viruela símica, muchos otros microorganismos que pueden atacar desde los 80 que llegó el VIH. Hay muchos microorganismos novedosos que nos van a estar afectando. Y aparte de eso, pues tenemos emergencias de nuevos problemas que nos van a afligir y que están muy relacionados también con la pobreza. Estos temas de la salud mental, los problemas de la violencia, la depresión, la falta de que mucha gente no quiere vivir, no tiene un proyecto de vida. Los problemas también de la vejez, sociedades que envejecen y que van encontrándose con problemas neurodegenerativos, con problemas cerebrovasculares, con el cáncer, tantas cosas que van aquejando, que antes la gente pues no se moría de cáncer porque pues le daba una tuberculosis y a los 50 años, adiós, no alcanzó a desarrollársele el cáncer que si hubiese cumplido 70 se le desarrollaba. Hoy sí esas personas con esperanzas de vida, poblaciones con esperanzas de vida grandes, 75, 78 años, pues ven cómo estas enfermedades crónicas empiezan a ser parte de una problemática grande que hay que investigar, que hay que solucionar. Las diferencias en el acceso a la salud. Se ha hablado mucho
Y eso empezó a regularse bastante porque llegó un momento en que los países poderosos y los grupos de investigación poderosos venían a los países pobres a buscar lo que llamamos nosotros conejillos de indias. Gente que no tenía acceso a la salud, entonces le ofrecían metas en esta investigación y entonces tiene acceso a un medicamento. Ahora pues es un medicamento que está en experimentación. Entonces, pues sí tenemos una agenda de investigación grande, una expansión enorme. Hoy en día se investiga en todos los lados múltiples problemas y de la investigación pues salen muchas propuestas para hacer desarrollos tecnológicos, para hacer innovaciones en imágenes, en laboratorio, en diagnóstico, en apoyos terapéuticos. Es increíble, por lo menos en ciencias de la salud, eso se vive al tope, ¿sí? Es un tema. Pues eso tiene, como dice esta diapositiva, que tiene un contexto bien interesante, pues tiene cosas muy importantes, esperanzadoras, cosas que hay que aprovechar, pero tiene también sus amenazas, tiene sus dificultades que hay que, pues, llamar a colación y traerlas a la reflexión también. Muy bien. El 90% de los recursos de investigación causan menos del 10% del sufrimiento global. Entonces uno dice, estamos investigando cosas de las que pues no sufre todo el mundo. Entonces ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por buscar, sobre todo en nuestro país. En nuestro país es muy importante seguir haciendo ejercicios de que se destinen los recursos de entidades como MinCiencias a, a investigaciones que realmente sean muy pertinentes. Nos gastamos la plata, la poca plata que tenemos a veces en convocatorias que salen y privilegian algunos estudios que realmente no atienden a los problemas graves que tienen nuestras regiones. Y eso pues hay que revisarlo. Eso es una reflexión ética. Gastarse la platica que se tiene para investigación en algo que no sea tan pertinente, pues eso posiblemente sea malgastar la platica y eso amerita un raciocinio ético. Hay en los últimos 50 años una conciencia muy grande de asegurar la protección de la gente en las investigaciones. Ya les voy a mostrar una diapositiva. Pasaron cosas tan terribles, que el ser humano se dio cuenta de que por más que tuviese objetivos nobles y deseos de mejorar la salud de la gente, con los seres humanos no se puede investigar. Ya les muestro unos ejemplos que de verdad son espeluznantes. Hay mucha más conciencia de los derechos de los pacientes. Ya no es lo que dice el médico, la obligación y que el paciente única exclusivamente hace lo que le dice el paternalismo médico, sino que hay que respetar al individuo. Y eso es algo que ha sido muy importante dentro de esa conciencia de derechos que se tiene hoy, esa democratización, esos temas que hace 50 años se vienen trabajando en muchos países que tienen unas democracias más participativas, con una mayor conciencia de la gente sobre qué me van a hacer, a qué tengo derecho, etcétera, etcétera. Y también, a la par de esto, pues muchos organismos internacionales, la academia, los grupos científicos, pues han desarrollado una serie de lineamientos, de guías, de estándares en lo que tiene que ver con cómo se debe investigar para hacerlo bien. Pues este es el contexto introductorio de esta charla. Con estas reflexiones, ¿no? Toda investigación seria, en cualquier nivel que se haga, sea un ensayo clínico, sea un estudio descriptivo, sea un estudio de causalidad, toda investigación seria que se plantee un grupo, una persona, tiene que saber que la pregunta que se
que se haga, que se quiera responder, tenga detrás un contenido ético. Es decir, que sea una investigación que sirva para el bien, que el investigador se cuestione, ¿sí? La eticidad de su proceder. Oiga, yo estoy queriendo investigar para bien. Esta pregunta busca el bien del ser humano, de la sociedad, de la comunidad. Mi proceder dentro de esta investigación es ético. Yo estoy respetando los individuos que recluto. Yo estoy haciendo bien las mediciones. Yo no hago informes mentirosos. No manipulo las bases de datos buscando que aparezca lo que a mí me conviene o lo que yo quiero. Eso está a la orden del día porque el ser humano y su eticidad está como muy vulnerable. Nosotros parece ser que ya no tenemos esa defensa férrea de los valores, de los principios, de las cosas que hablamos nosotros de nuestros padres y abuelos. Y es como que las sociedades de ahora, no sé, como que en medio de esto de que todo se negocia, todo es posible, eh, pues rápidamente podemos nosotros caer en estos planteamientos en donde la ética no sea lo más importante en nuestro proceder. Y eso vale la pena reflexionarlo, tenerlo en cuenta, traerlo a colación. Toda investigación seria, aquella que tiene fines rectos, utiliza buenos medios y cuenta con profesionales idóneos. Generar nuevo conocimiento puede cambiar el comportamiento, el proceder de un médico, de un equipo de salud, cómo hacemos las cosas. Y si no lo hacemos bien, pues podemos estar proponiéndole a la humanidad una cosa que es errónea y podemos dañar muchas vidas. Y eso se han visto estudios que concluyen con X recomendación y la gente empieza a seguir esa recomendación y resulta que no. Resulta que lo que eso hizo fue empeorar las cosas. Hay muchos ejemplos de ello. Entonces hay que tener fines rectos, utilizar bien los medios, tener profesionales idóneos, ¿sí? Que puedan realmente dar cuenta de una investigación bien hecha. Trabajo científico no solamente debe tener una buena intención, sino tiene que tener realmente un conocimiento objetivo de lo que se hace esté bien hecho. Y eso es lo que tiene que tener un investigador principal, una persona que se mete a investigar, que lidere un grupo, que sea la persona que está sacando la investigación adelante. Hombre, esto hay que hacerlo bien hecho. Eso no hay que hacerlo por hacerlo. Eso no hay que hacerlo haciendo las cosas rápido, ¿no? Que vamos a hacer una encuesta. Entonces le preguntamos a la gente, escribimos cosas sesgadas, hacemos las cosas como por cumplir. Eso no es ético en investigación. Entonces, algunos temas interesantes históricos de la investigación que vale la pena traer a colación para conocer nuestra historia. En la época de Hipócrates, o lo que llamamos nosotros el periodo hipocrático de la medicina, el médico no investigaba. El médico era, digamos, más una persona técnica que se dedicaba a tratar. Nunca el médico tuvo en esas épocas pues ese tema de hacer investigación, de resolver una pregunta, de tener una duda. Todo acto médico que se hacía en seres humanos, estoy hablando de un tiempo largo. Imagínense ustedes, el periodo hipocrático de la medicina, pues arrancó desde esas épocas de gloria de los griegos, desde el siglo V antes de Cristo. Y fíjense ustedes que prácticamente duró hasta finales del siglo XVIII, XIX. Entonces, toda una historia.
en donde los médicos se dedicaban solo al tema de tratar a los enfermos con un carácter, digamos, de beneficiente para el paciente, y solo por accidente tenía un carácter investigativo. Un médico que se encontraba con el contacto de un paciente como que por accidente encontré la penicilina, por accidente encontré la quina, básicamente era por accidente que se encontraban con cosas novedosas, porque obviamente también todo esto está ligado a que el cuerpo humano pues era muy complicado abordarlo, porque también era el templo del Espíritu Santo. Y obviamente no era fácil que una persona se planteara pues trabajar con seres humanos como experimento. La investigación pura solo podía hacerse en animales o en condenados a muerte. Ni siquiera los cadáveres se permitía que se miraran. Las personas que escribieron los primeros libros de anatomía lo hicieron a escondidas. Y muchos de ellos fueron juzgados, etcétera. Entonces no era fácil hacer investigación en humanos. Y quizás de pronto, cuando el tema se relajó un poco, se cometieron abusos. Prácticamente fue hacia, repito, finales del siglo XIX, cuando este señor, Claude Bernard, puso a la luz pública este importante libro en donde habló por primera vez de la medicina experimental. Claro, estamos hablando de que se han dado por esta época unos avances impresionantes en el mundo de la matemática, de la física, de la estadística, que incluso también estaba ya a la orden del día, todos los modelos de observación, lo que se había hecho en términos de la biología, la expedición botánica, todos los experimentos de Darwin, etcétera. O sea, había toda una revolución científica que se había dado en muchas áreas, pero que al ser humano pues llegó de último, por lo mismo, porque el ser humano es un templo, tiene un tema que no es fácil de experimentar, y entonces básicamente eso llegó fue después de muchos años. Este segundo periodo básicamente va desde 1900, donde acaba la hegemonía de ese modelo hipocrático, y prácticamente se da hasta los finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahí la investigación empezó, digamos, a aceptarse un poco más en seres humanos, no hacerla solo por accidente, sino hacerla también per se, hacer un protocolo, hacer una investigación clínica de acuerdo con las normas de la estadística descriptiva, aunque ahí digamos que prima mucho el principio de autonomía. O sea, lo que más se usaba era sencillamente investigar con aquellas personas que levantaban la mano, que decían, me interesa, yo libremente estoy participando como sujeto de investigación. Y estamos hablando pues de ese momento donde hay un gran auge de los principios de libertad. Recuerden que ya veníamos teniendo pues un proceso, digamos, de liberalización de la sociedad con, digamos, fenómenos ideológicos que promovieron mucho el liberalismo, y la ciencia pues se acogió a estas corrientes liberales
y de alguna manera a los científicos pues se les consideraba pues libres de su juicio moral. Es decir, un científico se le respetaba muchísimo y no se le iba a enjuiciar si estaba haciendo las cosas bien o mal, sino pues se asumía que ese científico era una persona honesta, transparente, que hacía las cosas bien. Ser científico en esas épocas de 1900 pues era una cosa, para llegar uno a esos estrados de ser considerado científico, le tocaba a uno pasar muchísimos peldaños. Entonces los científicos eran muy respetados, muy libérrimos, digamos. Ellos montaban sus experimentos y se respetaba mucho, porque obviamente había toda una gran expectativa por los resultados que se pudieran dar. Y de por sí, en esa primera mitad del siglo pasado, pues son muchos los experimentos, las cosas buenas que también todos estos científicos dejaron como legado en el mundo de la microbiología, en el mundo de las vacunas, o sea, muchas cosas que se descubrieron a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la, la guerra trae también unos elementos dramáticos de experimentación con seres humanos. De pronto todos ustedes conocen esas historias que se vivieron especialmente por los nazis en su experimentación con los judíos. Cuando yo estudié medicina y empecé a mirar todos los temas de la neuroanatomía, empecé a ver que muchas de las áreas del cerebro tenían nombres de alemanes. Y después pues me enteré que parte de toda esa anatomía que era muy funcional, pues estuvo ligada a toda esa experimentación que hicieron estos personajes con judíos vivos, ¿no? Tocándoles partes del cerebro a ver si se movía una pierna, un brazo, y así describían el homúnculo, etcétera. Una cosa, pues, bárbara, ¿no? Entonces, digamos que después de la guerra y hasta el presente se vive como una ética que ha aprendido a tener un sentido más de responsabilidad y de respeto con los seres humanos, regulando mucho las prácticas con normas, con guías, con leyes, con una elaboración de una política de investigación, señalando cómo es que se deben hacer las cosas. Eso ha tocado normarlo mucho. El ser humano, si bien es cierto, para generar conocimiento uno necesita creatividad, libertad, que si no hay libertad, pues tampoco surgen las buenas preguntas. Igual, de todas maneras, no podemos dejar todo al libre albedrío porque por la ciencia nosotros no podemos pasar por encima de la dignidad del ser humano. Entonces, se han venido dando toda una serie de aportes, de protocolos para que hagamos una investigación con ética. Y ahí donde la ética entra a ser muy importante. Los fines de la investigación siempre tienen que procurar el bien del sujeto. No es el bien del investigador, ni el bien de la sociedad, ni que es que yo voy a hacer un invento para que el hombre viva 120 años. Entonces, como yo sé que va a vivir 120 años, no me importa sacrificar estos 40 sujetos. No, hay que pensar en el bien del sujeto que se está sometiendo también a una investigación. Generar nuevos y sólidos conocimientos. Sí, beneficiar a la sociedad, pero sin pasar por encima del sujeto. Estos son experimentos nazis de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, experimentan cuál es la resistencia del cuerpo al frío. Entonces, imagínense ustedes eso, ir metiéndole frío, congelar a una persona, a ver cómo se moría, a ver qué se duerme primero, qué pierde primero, cómo cambia el color. Era una cosa bárbara. Y se hizo con muchas cosas. Resistencia a grandes altitudes, efectos del gas mostaza, quemaduras por aplicación de fósforo, efectos de medicamentos que se sabía que eran tóxicos, pero bueno, cómo usarlos. A unos le hacían más dosis, a otros menos, iba mirando quién se muere, quién sobrevive. Bueno, unas cosas patéticas que salieron a la luz pública en un juicio que ya les muestro después de la guerra. Pero los gringos también por esas épocas estaban ya haciendo experimentos muy libérrimos
durante la Segunda Guerra Mundial con antídotos contra la malaria y trabajaban prisioneros y pacientes en los manicomios, vacunando contra la malaria, contra la gripe, contra la influenza, contra eh, enfermedades que ellos querían mirar si con vacunas salían adelante, pero sin protocolo alguno. Como cogían, eran prisioneros, entonces supuestamente tenían derecho a hacerles de todo y el que sobrevivía pues le rebajaban penas, pero eso eran cosas igualmente también monstruosas. En Japón, en Manchuria, en la Segunda Guerra Mundial, con prisioneros chinos, se probó la resistencia humana al botulismo, al antras, a la brucelosis, al cólera, a la disentería. Todas estas cantidad de enfermedades bacterianas eh, fueron sujetos muchas personas de estos vejámenes, ¿no? Entonces, cuando se acaba la guerra, sí un grupo muy importante de abogados, y eso hay que tenerlo en cuenta porque el juicio de Nuremberg fue eso, un juicio, y realmente las personas que hicieron como el llamado de atención al mundo entero, no fueron los médicos ni los profesionales de la salud que dijeron, oiga, un momentico, mire lo que están viendo con los seres humanos. No, fueron los abogados, ¿sí? Los que en un esfuerzo multilateral, eh, ellos dijeron un momentico, porque en esa época los médicos, como yo les comento, con el cuento de la ciencia y de que somos científicos y que somos liberales y toda esa cosa, pues los médicos muy difícilmente hubiésemos enjuiciado a otro médico, porque no más, pues si vamos a enjuiciar a Wernicke, que descubrió un área maravillosa, o Broca, o tantos estos que se inventaron tantas cosas de la neuroanatomía, pues otro médico de pronto no lo va a enjuiciar. Lo hicieron fue abogados, ¿sí? Y los condenaron por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y sacaron, de ese juicio sacaron un código, que es como el primer elemento de referencia que existe en el mundo entero moderno de cómo hacer investigación. Ahí fue donde nació el famoso tema del consentimiento voluntario de la persona, que todavía hoy existe. No lo van a meter en una investigación y le dicen, venga, revise este consentimiento. ¿Está de acuerdo? Debe firmarlo, tiene que hacerlo de una manera voluntaria, etcétera, etcétera. Y, y hay unos entes, unas entidades que hacen pues toda una serie de análisis si esa investigación realmente se justifica. Hoy por hoy se llaman los comités de ética, pero revisan un protocolo y dicen, oiga, esto sí trae beneficios o esto es simplemente ahí están investigando ahí como por despelucar la mitocondria, pero eso no le trae nada al ser humano. Eso ya hoy se tiene a colación, lo que llamamos la pertinencia. Hay investigación previa que de alguna manera soporte lo que se está planteando, o estamos aquí ante un salto al vacío, estamos ahí tirando un globo al aire y de pronto pues vamos a someter gente a, a una investigación, a un proceso, a unos riesgos, a cuento de que no sabemos para dónde vamos. Debe haber unos resultados previos. Evitar el sufrimiento físico y mental innecesario. No realizar una investigación cuando la persona tenga riesgo de morir, cuando pueda quedar incapacitado. Nunca el riesgo puede ser el beneficio. Siempre proteger al sujeto contra cualquier posible daño. Y la investigación tiene que ser conducida por personal calificado. Y eso es algo que hoy por hoy sigue siendo muy vigente. No se le puede soltar investigación a cualquiera. Tiene que ser una persona muy responsable, que tenga un conocimiento previo grande. El sujeto tiene toda la libertad de abandonar la participación cuando quiera. Y la investigación, el investigador debe estar preparado para interrumpir la investigación en caso de que algo suceda, de que se advierta un daño.
Perdónenme que creo que están... ¿Están viendo la presentación todavía? ¿Sí Sí, señor, sí se está viendo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, este código de Nuremberg, que está el del 47, pues nos ha servido mucho, sobre todo en este tema del consentimiento informado, en velar por la calidad científica y la formación de los investigadores. De esa época nacieron muchas iniciativas de generar grupos, de generar trabajos, digamos, colaborativos, de hacer propuestas para generar programas de formación mucho más fuertes para formar investigadores, etcétera, etcétera. No, el código de Nuremberg, por ejemplo, no incluyó personas con limitaciones. ¿Cómo hacemos para obtener un consentimiento informado de un niño, de una persona con problemas auditivos, de una persona con limitaciones mentales, cognitivas? O sea, todo eso son cosas que han salido posteriormente. Y sí dejo una cosa, digamos, suelta, y es que la evaluación de si la investigación es buena, si es pertinente, si está bien diseñada, no la dejó en manos también de otros científicos. O sea, científico, revísele a su par, a su colega. Y pues obviamente ahí, de todas maneras, siguen existiendo pues esas posibilidades de que los científicos se autorregulen, pero obviamente también bajo la mirada de que ese proceso de autorregulación es delicado, porque donde no se haga bien, pues pueden taparse ahí, digamos, las malas intenciones que se puedan dar. Ya en el 56, tenemos nosotros el experimento, digamos, de State Island. Es un estado en Estados Unidos, una infección deliberada de niños deficientes mentales con virus de hepatitis. Entonces, imagínense usted, yo estoy soñado porque estoy investigando una vacuna para el virus de la hepatitis, que de por sí se llegó, o sea, la vacuna de la hepatitis hoy existe, no la colocan, son 3 dosis, etcétera, pero claro, en el 56, pues, esos científicos en esa carrera a ver quién consigue primero la vacuna de la hepatitis, pues a un grupo de investigación allá no le dio sino por meterle el virus a niños con problemas mentales. Les pusieron la vacuna y luego les metieron el virus a ver si les daba o no les daba hepatitis. Imagínense eso. Claro, ahí se vio que, ven, y el consentimiento informado que dijo Nuremberg, entonces todos dijeron, mire, ahí está el consentimiento, está firmado por todos los papás. Pues obviamente se dieron cuenta que todos esos padres y tutores, pues de alguna manera usted firma, pero muchas veces firma engañado o firma porque le ofrecen alguna dádiva, alguna ganancia secundaria. Entonces, claro, la gente va firmando. Entonces apareció pues un problema, ¿no? De que el consentimiento como tal hay gente que pues se lo pasa por la galleta o lo manipula. Entonces, esa autorización que habían dado los padres había sido por coacción. Por ejemplo, en el 58, allá también en Estados Unidos se utilizó la talidomida. Eso era una droga muy buena para mejorar todos esos síntomas de vómito y mareo que les daba a las embarazadas en el primer trimestre. Y empezaron a utilizarla experimentando. Y imagínense, causó deformidad en 8.000 niños, la talidomida, miren.
O sea, una cosa, claro que no tiene presentación. Entonces, por ejemplo, está en el 63, eso estamos hablando de hace 60 años, eso no es tampoco tan viejo. En el Hospital Judío de Enfermos Crónicos allá en Brooklyn, Nueva York, 22 pacientes ancianos fueron inyectados con células cancerosas para descubrir la capacidad de rechazo que tenía el sistema inmunológico en esas edades. Obviamente, unos abusos espantosos. Entonces, como suceden en esos temas gringos, un personaje, Henry Becker, de la Universidad de Harvard, hace un estudio bravísimo y lo publica en el New England Journal de Medicina y dice pues todas las aberraciones que se están haciendo alrededor de la investigación. El 12% de los artículos emplea procedimientos contrarios a la ética. Entonces él llama mucho la atención, es un informe muy importante porque genera como una conciencia moral otra vez del mundo científico, no tan fuerte como la de Nuremberg, pero sí logra generar definitivamente, sobre todo un llamado a los mismos médicos. Entonces, la Asociación Médica Mundial, esto sí es una iniciativa médica, no de abogados, ellos convocan en Helsinki en el 64 una asamblea dedicada única y exclusivamente a revisar estos temas de la ética en la investigación con seres humanos. Y desde ese momento hasta acá, en múltiples asambleas que han hecho ellos, en la asamblea 18 fue la primera declaración, y bueno, han seguido, digamos, actualizando la declaración de Helsinki. La última fue en Brasil en el 2013, donde hicieron una actualización de la Declaración de Helsinki en la Asamblea número 64 de la Asociación Médica Mundial. Es una cosa bien interesante. En mi criterio, pues es una declaración que es como la más completa en términos de cómo es que debe hacer uno investigación con principios éticos. Ahí se hablan de cosas también novedosas, la compensación y tratamiento si se hace daño al sujeto. Entonces, hay que pensar las personas que estaban en un tratamiento y resulta que la droga sí funciona. Entonces le dicen, no, se acabó la investigación, se acabó el ensayo, chao. No, un momentico, espérese. No me pueden dejar por ahí tirado que porque se acabó el ensayo. Si a mí me benefició esto, me tienen que garantizar que me lo siguen dando. El consentimiento informado se debe solicitar, por ejemplo, cuando hoy se recolecta sangre, plasma, se tiene que hacer un consentimiento aparte. Si usted quiere almacenar información mía, me tiene que sacar un consentimiento aparte. La responsabilidad de los patrocinadores en la publicación de los resultados, porque habían muchos grupos de investigación que publicaban solo cuando la cosa era buena y cuando no les había salido el estudio como querían, entonces preferían silenciarse. Entonces resulta que no, usted tiene que publicar también así sea que las cosas pues no hayan salido como usted las esperaba. Usted tiene que en una investigación hacer explícito y público sus conflictos de interés. No es que yo soy un investigador experto en drogas para la hipertensión y entonces resulta que vino Pfizer o no sé quién y está montando una investigación y eso da toda la plata del mundo, pues ese investigador tiene que decir, venga, yo estoy trabajando por una industria farmacéutica. Eso es un conflicto de interés porque en últimas ellos, pues lo que quieren es una droga nueva, pues obviamente pensando en el bien del ser humano, sí, pero también eso es un negocio. Empieza a trabajarse desde la Declaración de Helsinki del 2013 estos temas de la transparencia de un comité de ética institucional. En esto se viene trabajando en Colombia. Se ha querido hacer en los últimos años también un trabajo grande desde Colciencias. Se han hecho unos diálogos en donde se pretende vincular toda esa capacidad institucional que hoy tiene el país, porque tiene muchos comités de ética para hacer reflexiones, para escribir una política pública, para que se fortalezca
todos los procedimientos, cómo se conforman, cómo deben los comités actuar, cuál es su reglamento, etcétera, etcétera. Son cosas en las que apenas nosotros también estamos como en vías de desarrollo. En la Declaración de Helsinki, obviamente se hace mucho más explícito que los derechos de los pacientes están por encima de la autonomía del investigador. Eso en Nuremberg todavía no se veía bien, pero hoy, por más que un investigador con su autonomía quiera hacer algo por bien de la humanidad, si eso afecta los derechos del paciente, qué pena, pero primero el derecho del paciente. Hay que hacer públicos los resultados. Y obviamente si un médico pues puede combinar el ejercicio médico, el ejercicio clínico y puede combinarlo con la investigación. Hoy eso es bastante frecuente y hasta se dice que está muy bien porque pues obviamente es bueno que un médico clínico también tenga ese espíritu de investigador. O bueno, un profesional de la salud cualquiera. Viene en el 72 otro escándalo. Imagínense, ya había salido la primera declaración de Helsinki en el 65 y viene este otro escándalo que llega a la luz pública hasta los años 70. Ese famoso estudio en Alabama con población afro, 400 pacientes negros. Claro, y recuerden ustedes, ahí estaba Martin Luther King y todos estamos en pleno apogeo de todos esos temas del racismo. Y a 400 pacientes que tenían sífilis no se les trató. Y la pregunta del investigador era, es que yo quiero ver la sífilis, cómo avanza. Ustedes saben que hoy conocemos que hay sífilis primaria, secundaria y terciaria. Eso está escrito. ¿Cuáles son las características de un sifilítico con sífilis secundaria, con sífilis terciaria, que es la que ya llega incluso y afecta al cerebro, la neurosífilis? Pues eso se conoció gracias a este estudio. Entonces, desde el año 32, estos personajes empezaron a seguir una cohorte de 400 pacientes, sabiendo que ya tenían la penicilina y que con una inyeccióncita le curaban la sífilis a la gente. Como eran negritos, entonces dijeron, no, venga, vamos a seguirlos y vamos viendo a ver cómo se deterioran, cómo se afectan la piel, los ojos, la retina, el cerebro. Y escribieron 13 artículos que cuando salían todo el mundo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Mire esto, el conocimiento, me han dicho, qué científicos tan buenos. Y resulta que fueron pacientes que dieron su vida por el conocimiento, pero cómo es que después se dieron cuenta de que les negaron el tratamiento. Eso es una cosa injusta éticamente. Claro que sí. Eso fue realmente un escándalo muy grande. El Congreso de Estados Unidos en ese momento le tocó crear una comisión nacional para la protección de los sujetos humanos en todo lo que tenga que ver con investigación biomédica y de comportamiento. O sea, no le quedó al Congreso otra, porque eso se iba a armar una guerra civil terrible. Entonces el Congreso le tocó salir, armar esta comisión, se definió obviamente toda una junta, una comisión ética que iba a aconsejar y sacan en el 78 lo que se llamó el informe Belmont. El informe Belmont también es un informe muy importante. Por esta época ya había nacido la bioética como ciencia. Esa nació como en 1970. Y hay una bioética que se llama la bioética principialista que les comenté yo en la clase pasada, que básicamente, y la practican mucho y la promovieron mucho desde Estados Unidos, y es muy interesante. Y básicamente tiene como esencia que esa bioética promulga los principios fundamentales de la investigación, que es el principio del respeto, proteger la autonomía del paciente, el principio de beneficencia, maximizar los beneficios para la investigación
y el principio de justicia. Usar procedimientos razonables, no explotadores, bien considerados para asegurarse que se administra correctamente. El costo-beneficio. Este es el famoso informe Belmont. Luego se le colocó un principio más que se llama el principio de no maleficencia. Porque usted puede tener el principio de beneficencia que es buscar beneficios, pero no maleficencia es, usted también tiene que proactivamente no hacer daño, tiene que garantizar eso. Este informe Belmont lo vamos a pasar, digamos, rápidamente, pero sí vale la pena hacerle doble clic a estos principios. ¿Cómo es que aplico yo el principio del respeto? Eso es importante. Respetar a una persona es eso, preguntarle, decirle, vea, queremos hacer esto, estamos pensando en esto, buscamos mejorar tal cosa. Alguien tiene que sentarse con esa persona y explicarle, eso no es lea y firme, no. Hoy se exige que el consentimiento sea tomado con asesoría, con explicación, porque hay mucha gente que no le gusta leer, que se aburre de leer y que no entiende y firma rápido ahí como porque no. Eso ha cambiado bastante. El principio de respeto tiene que incluir a la protección de las personas vulnerables. Eso no es que yo, porque usted está preso, porque usted tiene un problema cognitivo, que porque usted no, entonces venga, lo meto aquí. No, 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 no. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces, la autonomía es la capacidad del sujeto de darse a sí mismo su actuar. Él es el que tiene que definir como persona si toma o no toma una decisión. Eso es respetarle su autonomía. Eso creo que a nosotros, a todos, ese principio de autonomía nos pasa, ¿no? No solo en la investigación. Uno lo va viviendo con los hijos, con el prójimo, con el compañero de trabajo, hasta donde yo respeto la autonomía del otro y respetan mi autonomía, ¿no? ¿Sí? Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas, ¿sí? Eso es muy importante. Y en investigación, pues sí, ¿qué más? Este consentimiento informado, insisto, no debe ser un trámite. No es suficiente con que se firme un documento. Esto implica un proceso donde el investigador le explique al sujeto para que él comprenda a qué es lo que se va a meter, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Y el sujeto decide, y tiene que decidir con la libertad que le da el conocimiento, el entendimiento. Hay que asegurarse de que él haya podido preguntar, que no le quede ninguna duda, que no se sienta coaccionado, que no sienta presión. De por sí hoy hay mucha gente que no lo hace, y eso se ha vuelto algo pues interesante en la sociedad. Fíjense que incluso para ciertas prácticas, hasta para la vacunación, había gente que decía, no, yo me quiero vacunar, venga, le firmo, yo no. Listo, pues hay que respetarle también ese principio de autonomía. Pues aquí le explicamos, le decimos, vea, le puede pasar esto, se puede enfermar, se puede morir si no se vacuna, sí, pero no, no quiero, punto. Listo, está bien. Llevaba su consentimiento al trabajo y decía, vea, yo no me he vacunado porque por esto y aquello y mi decisión es esta y el patrón tiene que respetarle, porque ¿qué más? La participación en una investigación por un ser humano siempre es voluntaria. Eso es una consigna, una máxima, sin influencia indebida de nadie, ni de la familia, ni de los investigadores. No se pueden dar incentivos indebidos. No, que es que ventas en esta investigación y nosotros le vamos a favorecer con esto. Usted puede ganar un carro, le vamos a dar un viaje. No, no puede haber esa manipulación, ¿sí? O coerción que se ha dado, ¿cierto? Es que si usted no se mete en esta investigación, pues yo ya no respondo porque usted, de todas maneras, imagínense cómo se va a perder la posibilidad de hacerse este tratamiento experimental. ¿Qué tal que lo cure? Eso se llama ejercer coerción sobre ese ser humano. Entonces, todo lo que pueda afectar la voluntad de la persona que tome una decisión sesgada, todo eso afecta la independencia y la autonomía de esa persona. Y pues obviamente sí hay muchos de esos
de esos elementos que son difíciles de captar y de evaluar. Pueden estarse dando todavía muchas dificultades y muchas personas estar firmando rápido y hacerlo como un trámite más, pero realmente las personas que defienden la bioética, pues tienen que, y ustedes como profesionales cuando estén con un familiar en su empresa, etcétera, ante una decisión de estas, háganlo bien, siéntense, léanlo, expliquen, que la gente realmente se sienta que tuvieron en cuenta su voluntad. Eso me parece que es uno de los mensajes importantes de hoy. Es importante que la gente lo comprenda. Estos temas a veces de orden de salud y eso no son fáciles. Hay que hablarles en términos coloquiales a las personas, mirar qué competencia tienen, qué nivel de educación tienen para poderles hablar con el lenguaje y la madurez que se requiere. Si los sujetos no son autónomos o no son competentes, se debe solicitar el consentimiento de sus representantes. Representante legal, el papá o la persona que tiene la custodia de esa persona en caso de que no sea competente o no se haya declarado pues como interdicto o cualquier tipo de estas situaciones donde la persona no se considera competente. ¿Qué deben comprender los participantes? El método que se va a usar. Usted va a ser sujeto a una selección aleatoria. A usted se le puede dar un placebo. Imagínense, pues hay que explicarlo. Y uno le mete a una investigación y dice, uy, mire, me van a dar el medicamento. No, a usted le pueden dar un placebo, compañero. Eso es una cosa mínima que significa saber. ¿Qué riesgos puedo tener? Mire, se sabe en las investigaciones previas con animales y tal, que esto puede causar vómito, que esto puede causar no sé qué. Hay que hablarle de los riesgos, hay que hablarle de los beneficios. Hay que hablarle de los requisitos, hay que hablarle a la persona que tiene derecho a retirarse en cualquier momento. Hay que preguntarle a la persona, ¿sí? Oiga, dígame entonces, ¿qué entendió? Cuénteme ahí con sus palabras. ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Qué piensa? ¿Qué cree que va a ganar si forma parte de este estudio? Hábleme de los riesgos que le explique, o sea, preguntarle a la persona para que ella realmente pueda expresar si entendió o no. En el principio de beneficencia, estábamos hablando del principio de respeto no humano. Aquí en el principio de beneficencia, pues es eso, lograr los máximos beneficios, ¿cierto? Es importante que los riesgos sean razonables frente a los beneficios. No podemos nosotros por un beneficio pequeño asumir un riesgo grande en una investigación. Eso se puede analizar. Ese es el principio de la proporcionalidad entre el bien buscado y el medio que se usa. No todos los medios, ¿cierto?, son aceptados, por más que el fin sea bueno. El fin nunca justifica los medios. Entonces hay que considerar cuando uno evalúa los riesgos, cuál es la probabilidad del daño, ¿cierto?, que se le puede dar a esa persona, a ese sujeto de investigación, la magnitud, ¿cierto? Y esa evaluación de riesgo-beneficio es una evaluación importantísima. Por eso en los comités de ética generalmente también existen expertos que pueden dar pie, pueden dar cuenta de cuál es el riesgo-beneficio que se puede tener en una investigación. Al finalizar la investigación, se debe preguntar cómo asegurar a los sujetos el acceso al mejor método, cómo asegurar el acceso para que cuando el estudio finalice, el sujeto tenga derecho a seguir en su tratamiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo garantizar la disponibilidad comercial o el acceso efectivo a los sujetos? Pues yo no puedo hacer una investigación y encontrar una cosa muy buena y no dársela al mundo, ¿sí? ¿Cómo garantizar el acceso efectivo? ¿Sí? Esos son temas que, por ejemplo, ahorita con las vacunas, eso se alcanzó a tener esa discusión, ¿sí? La distribución de las vacunas, ¿a quién se las doy? Hoy todavía hay países africanos y todo que no les llegaban las vacunas que tenían que llegarlas, todavía están esperando. O sea, eso es un tema de discusión bioética. El principio de justicia, ¿sí? Dar a cada cual lo que le corresponde según su necesidad. Ese es un principio de justicia muy importante.
la justicia distributiva, que exige la distribución equitativa de costos y beneficios y la selección equitativa de los sujetos, ¿no? Eso es como cuando empezamos también aquí a poner las vacunas, que empezaron a salir los primeros colados, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que es que yo soy más rico, que yo soy más blanco, que es que yo soy más estudiado, entonces vacúnenme de primero. Ahora, el principio de justicia eh, hay que hacerlo valer. Entonces, es muy importante también principio de respeto, principio de beneficencia, principio de justicia, ¿sí? Y es muy importante en eso que las investigaciones piensen en las personas o en los grupos más desprotegidos. En principio, en justicia, los más vulnerables, los más desprotegidos, hay que salvaguardarles el derecho que tengan también a poder gozar de los beneficios de un programa, de un proyecto. Muy bien. En el siglo XXI, pues estamos nosotros con unas nuevas tendencias que también vale la pena tenerlas en cuenta y que son desafíos también para el tema de la ética. Por ejemplo, este tema del trabajo colaborativo, ¿no? Entonces no, es que investigar en los países europeos, eso es un problema, eso sacar un permiso para que nosotros podamos hacer investigación en seres humanos en Alemania, eso es una galleta, mejor vamos a investigar en Colombia. Entonces nos hacemos un grupo colaborativo con las universidades o con el grupo no sé qué en Colombia, a ver si entonces me abren la posibilidad de que yo pueda reclutar personas de América Latina donde las exigencias bioéticas no son tan grandes. Pues eso hay que pensárselo. Las asociaciones colaborativas son importantes, pero siempre tienen que estar acotadas también por estos temas de principios y valores éticos. El valor social, científico o clínico de la investigación. Hay que seguirla reflexionando. Nosotros, pues mira lo que están en muchos lados diciendo, ¿no? Que fue en un laboratorio, en una experimentación donde salió el coronavirus, ¿sí? Importante tener en cuenta esa cosa que le queda al ser humano, ¿no? ¿De dónde están saliendo tantas cosas raras? ¿Qué es lo que realmente en la investigación interesa en términos del valor social de esa investigación? Sí vale la pena, ¿sí? La validez científica. Esa validez es si está diciendo la verdad esta investigación. ¿Cuántas cosas no nos pueden estar diciendo ahora en las revistas científicas? Si son válidas, si realmente hay quien revise, comités editoriales que revisen la validez científica de las cosas que se publican. De tantas cosas que están saliendo, tantas revistas, tanto conocimiento, tanto congreso, que las personas no vayan allá a decir cosas apresuradas, cosas imprudentes, cosas que no estén comprobadas. Este tema que ya hablamos, sigue existiendo un desafío grande por la justa selección de los sujetos, ¿sí? Por la favorable relación riesgo-beneficio, porque las evaluaciones de los protocolos sean independientes. Hay muchas veces mucha presión por los patrocinadores, por la persona que está haciendo una investigación, no, que es que yo tengo un grupo de investigación y a mí me patrocina la industria farmacéutica, me patrocina no hay qué, y entonces yo necesito que me lo avale un comité de investigación, entonces meten en protocolo y quieren que el comité se lo apruebe al otro día, que no le pongan peros, si el comité pregunta algo y de una vez dicen, no, ese comité friega mucho, ese comité, eso mejor dicho, eso cámbienlo porque ese comité ahora se volvió como si fuera el Vaticano, una crítica. Y realmente los comités de ética pues tienen que ser evaluadores independientes.
y tienen que hacer su trabajo. Y los investigadores y los patrocinadores pues tienen que dejar que el comité haga su trabajo. Es muy importante respetar ese trabajo porque es que alguien tiene que mirar si se está haciendo. ¿Qué tal que después de 10 años un investigador aquí en Colombia de escándalo que ese estudio tuvo malas prácticas, que metieron mal los sujetos, que no protegieron, que se murieron tantos? Imagínense, entonces ahí sí la persona dice, uy, no, pero ¿y por qué por qué me dejaron meterme ahí? Ah, no, porque es que usted no dejó que un comité de ética evaluara bien eso. Estos temas del consentimiento informado es un elemento sustancial, pero no puede ser un proceso ahí rápido, firme, rápido, porque obviamente nosotros pasamos por encima de esa persona y tenemos que seguir defendiendo, especialmente los que somos profesionales investigadores, defender, respetar a ese ser humano, no aprovecharnos de que el tipo va de afán, no aprovecharnos de que es ignorante, no aprovecharnos de que no tiene ni idea de nada, para que sencillamente firme. Hoy las interrelaciones que existen en la sociedad pues son de un panorama muy diferente al de hace 30, 40 años. Hoy en día, si bien es cierto, hay más libertades políticas, hay más facilidades económicas, también se buscan garantías de transparencia, de protección, de seguridad. También existen muchas oportunidades, ¿sí? Oportunidades sociales. O sea, hay cosas muy interesantes alrededor de la investigación, pero que es muy importante que esté acotada esa investigación por principios de orden ético, por prácticas que obedezcan a una conducta ética del investigador, de la persona que hace el reclutamiento, de la persona que formula el diseño, de la forma como se guardan los datos, se analizan, se publican eh, las cosas con la validez del caso, hablando siempre de eso, la verdad. Muy importante eso. Bueno, vamos finalizando la charla para recibir también sus apreciaciones eh, con estas últimas reflexiones. Las normativas o regulaciones éticas son muy necesarias, pero no son suficientes para asegurar una conducta ética, ¿no? Usted puede tener normas y leyes y reglas ahí, pero si usted está al frente del paciente y no hace las cosas como debe hacerlas, pues usted peca, ¿sí? Nadie se da cuenta, pues es su conducta, ¿no? La conducta ética del investigador. El desarrollo de una cultura de conducta ética requiere personas calificadas y un ambiente sociocultural, económico y político que sitúa la ética en la investigación más allá del trabajo con los comités de ética en la investigación. Entonces, los que somos bioticistas, pues tenemos tareas importantes. Por ejemplo, esto que les hablaba al principio, los temas de salud e investigación hay que acercarlos a este tema del cierre de brecha, ¿no? ¿Sí? Entre países ricos y pobres, entre gente que tiene acceso y no. Esas agendas hay que definirlas y hay que seguir trayendo a colación las prioridades que tiene el país para que los investigadores también se alineen con las necesidades del país, porque hay investigadores que dicen, no, es que yo investigo lo que a mí me nace, porque yo soy inteligente, yo tengo mucho prestigio, yo tengo mi pregunta de investigación. Oiga, pero usted se ha preguntado qué es lo que su país necesita, no lo que su ego le dice. Eso hay que tenerlo en cuenta. Fortalecer las capacidades nacionales. Estrechar vínculos entre los científicos de países desarrollados y en desarrollo. Diseñar la política ética en la investigación a nivel nacional de forma participativa. Esto se ha hecho. Aquí, mire, yo quiero esta diapositiva. Política Nacional de Ética en la Investigación. Ustedes se meten a MinCiencias y desde el año 2018 se viene haciendo un trabajo grandísimo. En el año 2020, en plena pandemia, como producto de las mesas de trabajo,
de muchos investigadores, docentes, comités de ética en la investigación, etcétera, se publicó el diagnóstico de necesidades de formación en bioética y también se hizo una publicación de esta política nacional de ética en la investigación, bioética e integridad científica. Yo recomiendo mucho el que le interese este tema y profundizar en este tema. Es un documento maravilloso, maravilloso. También, pues obviamente hay muchas entidades que han sacado guías de cómo debe funcionar un comité de ética. Como les dije, desde el informe Belmont, pues este tema del funcionamiento de los comités de ética son temas que se encuentran fácilmente y deben servir, repito, para que de manera consultiva los grupos de investigación, las personas, los investigadores que quieren hacer investigación con seres humanos, pues tienen esas instancias que tienen que ser independientes para que analicen cómo es que está diseñado el protocolo, si es pertinente, si aplica los principios de respeto, beneficencia, no maleficencia y justicia. Muy bien, entonces esta frase final de la misión de educación, ciencia, educación y desarrollo que se citó en el año 1996, la misión de sabios que se llamó. El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación. La hija de educación, la ciencia, y la hija de la ciencia, la tecnología. Sin la menor duda, este entrelazamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo XXI. Pues eso no lo dijeron hace 26 años. Y bueno, ¿cómo vamos, no? Muy bien. Pues vamos a pasar entonces a esta sesión de inquietudes, de preguntas, ¿cómo les pareció el tema? ¿Quién quiere dar su aporte? Estamos aquí atentos para escucharlos. ¿Quién es investigador? No tenemos así como una persona que pronto participe en un comité de ética, que nos dé alguna experiencia, investigar con seres humanos, trabajar en un laboratorio que haga investigación. No sé, si alguien tiene alguna inquietud. Ay, Dios mío, yo apenas estoy viendo el chat. ¿La presentación dejó de verse? Porque yo pregunté en un momento si la estaban viendo bien, pero me dijeron que sí. ¿Sí me están escuchando? Ah, Sí, bueno, señor. me tranquilicé un poco. Muy bien, aquí hay un comentario interesante en el chat y de eso también van a hablar con Miguel. Digamos que la bioética tiene varios campos de acción. Un campo de acción muy concreto es esto de la ética en la investigación, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a hacer investigación con seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué debemos percatarnos? ¿Qué principios tenemos que tener? Para no hacer esto que impresionó mucho a Marta Cecilia, a mí también. Y eso cuando uno se pone a leer esas cosas, uy, no, eso le da unos escalofríos. Entonces, es básicamente los principios, los procesos para hacer investigaciones de manera ética en seres humanos. Ahora, la bioética tiene otro campo de acción, que en muchos aspectos se conoce como el mundo de la deontología. ¿Qué es eso? Es una rama de la bioética que sobre todo estudia el tema del comportamiento profesional.
¿sí? O sea, la ética en el ejercicio profesional, ¿sí? Si un profesional de la salud es ético, es decir, si es sincero, si su práctica es ética, si no oculta cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema, por ejemplo, del profesionalismo, de la deontología, me parece que también es interesante y Miguelito va a tratar algunos temas de esos para complementar porque también es parte de lo que es la bioética. Dice María Teresa que el comité de ética es muy importante para controlar y garantizar el respeto de la dignidad integral del ser humano. Excelente. Y hay que promover mucho los comités de ética, promoverlos en las instituciones, engrandecerlos. Y yo trabajo en una universidad, yo trabajo en una institución de salud que investiga. Ahí hay un comité de ética. Hay que defenderlo. Los comités también a veces no necesita uno ser epidemiólogo, ni profesor, ni académico para que lo inviten a un comité. Un profesional de la salud lo pueden llamar un día y decirle, venga, haga parte del comité de ética porque necesitamos la mirada del profesional. Los comités son interdisciplinar y hay representante incluso también de los usuarios. Entonces es un comité muy chévere y vale la pena, sí, defenderlo. Sí, lo que dice Robinson es muy importante, ¿no? Hemos perdido mucho esos principios éticos. Por eso toca rescatarlos. Por eso, por ejemplo, cuando Positiva le dijo a la UNAD, venga, queremos hacer un diplomado que tenga que ver con temas de mejoramiento de la calidad profesional y personal, sin lugar a dudas, la primera cosa que desde la UNAD le dijimos a Positiva es, hay que meter este tema en la bioética, porque nos hemos alejado mucho de ello. Y bueno, no son muchas horas, pero aspiramos que la reflexión que se deje aquí sea interesante, mueva sus reflexiones, su corazón, su profesionalismo, y los invite siempre a pensar en grande, a pensar en la dignidad del ser humano, en valorar todos estos temas del respeto, practicarlo, ser mejores profesionales. Eso me parece que es un mensaje muy importante. Muy bien. ¿Quién más? Comentarios por el chat o el que quiera animarse a hablar. Bien, con gusto. Bueno, si no tenemos más intervenciones, pues vamos dando por terminado nuestro encuentro de hoy y esperarlos mañana a la misma hora. Vamos a estar trabajando miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Es un gusto haberlos tenido aquí el día de hoy. Me alegra mucho haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche.